Vamos a comenzar hablando de la cuenta atrás para la huelga general que se va a celebrar pasado mañana. Los sindicatos prevén que tenga un seguimiento, un gran seguimiento, y califican o creen que va a ser una huelga histórica no comparable a ninguna de las que se han sucedido en los últimos 20 años. Bueno, ¿qué os parece? ¿Creéis que va a tener un gran seguimiento esta huelga general aquí en Aragón? Salvador. Probablemente tenga un seguimiento importante, pero mi sensación también es que, al menos es una sensación de que tal vez ha faltado pedagogía en cuanto a explicar, porque pudiera dar la sensación de que con esta reforma laboral se ha hecho algo que supone un cambio importante. Y cuando uno analiza y compara la reforma del año 94 con la reforma de esta, no hay grandes cambios. Yo al menos no aprecio grandes cambios. Las grandes empresas, al final, tal y como está ahora mismo la economía, el no trabajar un día en estos momentos no es un problema muy grande, porque hay bajo nivel de pedidos y al final es más resolutivo no trabajar y no tener según qué riesgos, porque en algunos casos algunos piquetes sí que provocan algunos problemas de riesgo o de frenar entrada de materiales o de afectar a terceros. Entonces, las grandes empresas sí que han decidido a priori que ese día ya van a dejar libertad y no se va a trabajar. Sin embargo, para las pequeñas empresas, el parar un día sí que les repercute mucho más. Son empresas que, bueno, hay otra relación con los trabajadores. Muchos de ellos piensan que la reforma les puede afectar más o menos, pero lo que necesitan es trabajar, y en este caso la mayoría de las pequeñas sí que van a abrir y a estar funcionando. Lo más práctico para algunas empresas viene a ser el decir cierro y me evito problemas de cualquier índole, porque ese derecho, aunque está respetado en la Constitución, en la libertad de trabajar, pues en ciertos casos estos piquetes llamados informativos, pues esa información en muchos casos pasa de ser informativa a ser más bien ejecutiva en el sentido de coartar la libertad de los trabajadores. Yo sí que estoy de acuerdo con Salvador que la reforma laboral pues no se ha hecho de una forma alegre y de una forma insensata por parte del gobierno del Partido Popular. Seguimos viendo los dividendos que tienen algunas de las entidades financieras y seguimos viendo en definitiva que por el camino que se va, como todo el mundo reconoce, no se reactiva la economía ni se crea empleo. Por lo tanto, habrá que hacer cualquier cosa para cambiar, y esto me parece una huelga legítima, una herramienta constitucional, y yo lo que espero es que, como va a salir tan absolutamente bien, sirva para que quien tome las decisiones recapacite y se dé cuenta, aunque piensa que le dieron el poder para mandar, pues que a lo mejor lo que tiene que hacer también es escuchar. Y a partir de ahí lo que va a escuchar el día 29 es un grito muy fuerte, decir que ya basta de recortes, que ya basta de cuestionar derechos y que desde luego la crisis no la tienen que seguir pagando los mismos. La reforma laboral, hemos hablado aquí en mesas de redacción anteriores, en martes anteriores, hemos hablado de que fundamentalmente estamos en una economía global, tenemos que competir en un mercado global, y que para ello tienes que equipararte con modelos de contratación similares a los que hay en los países del entorno. Ese es el tema fundamental, de la necesidad de que algo había que hacer. Y ahora hay que hacer el reglamento que marque pues las lagunas que se han visto, claro, que podía haber, sobre todo pues los temas de que haya desaparecido la autoridad laboral, los problemas que conlleva de cara a muchos temas, incluso, bueno, siempre hablamos del despido, pues en estos momentos ni siquiera queda justificada en un momento dado la improcedencia de un despido de cara a que el trabajador después se pueda desgravar de su declaración de la renta el cobro de la indemnización, por ejemplo. Eso ahora mismo pues ha quedado en una laguna y sí o sí hay que ir a juzgado, ¿no? Entonces, ¿os dais cuenta que al final habéis hablado de despido? No, es un ejemplo claro. No, yo te pongo un ejemplo que todo el mundo lo entiende. Pero es que podemos hablar de cualquier otro tema. El despido ha existido siempre, pero ahora es mucho más barato y mucho más fácil para el empresario. Pero vamos a ver, ¿qué es eso? Eso dejémoslo ahí. No. Es igual de difícil. Perdona, estabais diciendo que a esta huelga, estabais diciendo que quizás a esta huelga le falta pedagogía. Bueno, pues digámosle a la gente, gracias a esta reforma el despido es más fácil y más barato. Que es más barato el
Escucha, despido, es no que se lo puede- sabéis, Adolfo, que no lo se puede- sabéis. que no se puede simplificar así con Pero- eso. pero- No, vamos a ver, Pero el tema está muy claro y lo Sí. hemos hablado A ver, aquí. ¿se puede despedir, No, ¿se puede despedir no, porque que alguien no es- acumule que 9 no días es de baja esa- por que una no es ese- grife? no es ese el ¿Se tema. puede El despedir? tema es el Ese siguiente. tampoco. El tema es el siguiente. Hombre, El tema por es el favor. siguiente. No. Cuando, y lo hemos hablado muchas Ya, veces aquí, vale, cuando vale. a las empresas se les cae el 50 o el 60% de la cartera Sí, del pedido sí. y no hay recursos, Sí, pues despiden. no, es que no tiene supervivencia. Yo estoy convencido de una cosa, mira, que yo sí, estoy que convencido de sí, una que cosa, sé de lo que que estás si convencido, determinados que sí. temas que se acometen ahora en esta reforma, que digo, determinados temas, si hubiera hecho antes, probablemente no se hubieran cerrado 450.000 empresas en este Hombre, país. si se hubieran Con cobrado as- impuestos a los ricos, No, así hay muchas cosas que probablemente, se podían haber probablemente. hecho. Sí. Es que el problema Ya, es que ya. tú tienes 100... Pero no me habéis contestado, ¿es más No, barato pues o te no estoy despedir? contestando. Es que no es Por más barato favor, te estoy no es contestando. más barato. Claro que no. ¿Os atrevéis a decir que no es más barato despedir? Miguel. Yo creo, Adolfo, que con este tema se está haciendo excesiva demagogia. Sí, Yo sobre creo todo que algunos, en sí. este caso Ya, ya. concreto, y estoy de acuerdo con Salvador, como ha dicho antes, quizás pues le ha faltado al gobierno pues aplicar una cierta terapia de comunicación shock, electroshock, sí. en este sentido. Ya lo único que le falta al trabajador, que le demos corrientes. Y quizás lo fácil del argumento este de la huelga general, que es el, por decirlo de alguna manera, y tú lo has expresado aquí, es el despido libre, el abaratamiento del despido. Estamos en esta parte, en esta segunda parte, porque hubo una primera parte, estamos, yo diría, en la segunda parte, en la segunda fase de la reestructuración. Yo no sé si será definitiva o no. En esta segunda fase probablemente vayamos a esas 8 o 10 entidades. Que es definitiva o no, el tiempo lo dirá. Pero lo que no es menos cierto es que, lo hemos hablado aquí también muchas veces, el problema que había fundamentalmente es la excesiva cifra, el excesivo saldo del sector inmobiliario que ha generado problemas, y que las empresas las entidades financieras tienen la necesidad de reestructurarse, recapitalizarse y poder dar una salida a esos inmuebles, incorporándolos a balance y sacándolos a precio de mercado. La parte positiva es que en principio se hace una entidad más fuerte, con lo cual pues puede ser más estable de cara al futuro. Además, la mayoría están siendo entre entidades nacionales o, en el caso de aquí, regionales, con lo cual pues pueden mantener el interés en seguir trabajando dentro de España, o en este caso de Aragón, o comunicaban, ¿no? Las entidades, por ejemplo, que se han unido Caja 3 con Ibercaja, que todos tienen el mismo carácter de caja de ahorros, de obra social, entonces que van a seguir manteniendo esa política, o a priori eso es lo que tienen intención de hacer. La parte negativa, bueno, pues aparte de lo que ya afecte, que ya lo hablamos también el otro día, a los propios trabajadores que se vean dentro de la fusión, y que obviamente pues va a haber cierres de empresas, es la que llega a la sociedad. Es decir, si nosotros, tanto a nivel de ciudadano como a nivel de empresas, tienes varios préstamos con distintas entidades, con lo cual tenías un riesgo en distintos sitios, ahora al fusionarse, si uno te había prestado 2 millones y otro te había prestado 3, pues ahora te van a decir que no te dan 5, que te dan 2 o 2,5. Hoy anunciaban los distintos medios de comunicación que la fusión de estas dos entidades pues no iba a suponer al erario público ningún tipo de aportación económica, lo cual es positivo, lógicamente, para todos los contribuyentes, porque al final siempre repercute en el consumidor, o en la parte positiva, que somos todos los españoles. Y lo que es evidente que, en esencia, y volviendo otra vez a lo que era el tema de la reforma laboral, mientras no fluya el dinero a la pequeña y mediana empresa, y mientras no haya facilidad para que las entidades, el pequeño empresario, para que el pequeño autónomo pueda conseguir liquidez, pues para poner en forma nuevos proyectos, nuevas ideas, mientras no fluya ese dinero, es imposible generar riqueza y generar empleo en esta sociedad actual de crisis en la que estamos inmersos. El erario público ha puesto mucho dinero para salvar a las entidades financieras. Esas entidades financieras han utilizado eso, una vez saneadas, para cuadrar sus dividendos, para fusionarse, para despedir trabajadores y trabajadoras, para especular con las administraciones públicas, porque el dinero que reciben al 1 lo prestan al 5, al 4 y pico para hacer la deuda pública, y encima no están haciendo que fluya el crédito hacia las pymes, hacia los autónomos, a las pequeñas, se lo están quedando. Y encima se está concentrando en sus manos
en un nuevo oligopolio que, como bien decía María, ahora vamos a ver cómo y de qué manera gestionan la liquidez. Eso es lo que se está haciendo. Pues desde nuestro punto de vista eso es negativo. Negativo. Y además, y es lo más grave, sin pedirles ningún tipo de responsabilidad a los gestores de esas entidades financieras que tienen mucha culpa en la situación de crisis económica que tenemos. Se podría hablar de ese tema. Bueno, pues a ver si empezamos a hablar algún día, en serio, y empezamos a pedir responsabilidades a todo el mundo.